reading from the book. Lectura del libro segundo de las Crónicas. In those days, all En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles the nation, y mancharon la casa del Señor which he had consecrated que él se había construido en Jerusalén. early and often, El Señor Dios, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. but they mocked the Pero message, ellos se burlaron de los mensajeros de despised his Dios, warnings, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus till the profetas, anger of the Lord hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal there was no punto remedy. que ya no hubo Their remedio. enemies burnt the house of God, Incendiaron la casa de down the Dios walls of y Jerusalem, derribaron las murallas set de on Jerusalén. palaces, Pegaron fuego a todos sus palacios all its y precious destruyeron todos sus objetos those who preciosos. escaped the Y a sword, los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a became servants Babilonia, of the king donde of fueron Babylon. esclavos del rey y de sus His hijos sons hasta la took the llegada kingdom del reino de los persas, out. para que se All this cumpliera was to fulfill lo que the word of Dios the Lord spoken by dijo por Jeremiah. boca del profeta After the Jeremías. land has Hasta que returned, el país haya pagado sus sábados, during all its descansará todos los life días de la shall take rest, desolación hasta que se 70 cumplan years los to fulfill. 70 años. In the first year of En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, issued this que mandó proclamation publicar de throughout palabra y por escrito both en todo su word of reino. mouth and in writing. Así habla Ciro, rey de Thus says Persia: Cyrus, el king of Señor, Persia, el Dios de los now the cielos, kingdom me of ha the dado earth, todos los reinos de la tierra. the God of Él me heaven, ha has encargado given que to me, le edifique una casa and en he has also Jerusalén, charged me en to build Judá. him a house ¿Quién de in entre Jerusalem. ustedes permanezca a su pueblo, Wherever, therefore, sea su belongs to any Dios, part of his people, y con let él him go up, to suba his God, a Jerusalén? Verbum Domini. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. By the rivers of Junto a los canales de Babilonia there we sat and wept nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. on the poplars En los sauces de sus orillas hung upon. colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. For it was there that they had Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántanos un cantar de Sión. said, one of Zion's songs. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Oh, how could we sing ¿Cómo cantar song of the Lord un cántico del Señor and soul? en tierra extranjera? If I forget
forget you, Jerusalem, Si me olvido de ti, Jerusalén, my right hand will. que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Oh, let my tongue Que se me pegue cleave to my la lengua al paladar, I remember si no me acuerdo de ti. if I prize not Si no pongo a Jerusalén the first of my en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. A reading from the letter, Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. brothers and sisters, Hermanos, God, who is rich in Dios rico en misericordia, love, He por el gran amor con que nos amó, even when we were estando nosotros muertos por los pecados, to life, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. ages to come. Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estamos salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. God so loved the world that he gave his Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said to Nicodemus, En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Verbum Domini. Today we celebrate Laetare Sunday. Hoy celebramos Domingo de Letare, por eso tengo las vestimentas de color rosa, en celebración del regocijo antes de Pascua, que celebramos cuando celebramos la resurrección, la vida nueva. En este camino de Cuaresma reflexionamos sobre la pasión, pero hemos de mantener la pasión en mente, que Él ha resucitado para salvarnos y darnos vida nueva. Las lecturas de hoy hablan de la alegría de la salvación. La primera lectura describe el cautiverio en Babilonia en el Antiguo Testamento. En el siglo VI antes de Cristo, leemos que los príncipes y sacerdotes y el pueblo de Judá, o sea, los gobernantes y el pueblo y los sacerdotes, añadieron infidelidad a infidelidad, practicando todas las abominaciones de las naciones, contaminando el templo del Señor, en otras palabras, rompiendo la alianza, y perdieron posesión de la tierra que emanaba leche y miel, y fueron entregados en cautiverio. Fracasaron en vivir la alianza la forma que Dios quería que la vivieran. El segundo libro de las Crónicas cuenta que se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas. Así que los babilonios, que hoy en día está en Irak, invadieron la tierra, incendiaron el templo y derribaron las murallas de la ciudad y se los llevaron de vuelta cautivos a Babilonia y estuvieron de esclavos en Babilonia. Hubo varias invasiones en diferentes años. En su regreso, sin embargo, no se liberaron, no lucharon. Otro poder, los persas, vinieron y conquistaron a los babilonios y ellos llevaron al pueblo de regreso. Aquel rey, Ciro, rey de Persia, fue el instrumento de Dios. Él los liberó a través de este rey pagano. Y nuevamente los profetas exhortaron al pueblo, reconstruyan el templo. Y el pueblo no tenía el espíritu para hacerlo, no tenía el corazón para hacerlo. Querían esperar. Quizás estaban cansados, exhaustos como nación. Estaban ocupados reconstruyendo sus propias vidas y perdieron el enfoque en el Señor, perdieron la alegría del Señor, la alegría de su salvación, lo que había hecho por ellos. Así que Ciro recauda dinero para reconstruir el templo
situation. It's an Es una situación bastante desesperada. Es imagen de nuestra salvación, can't save our que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. and the Ese es el mensaje. today Y el salmo responsorial de hoy, el número 137, es un gran salmo que lamenta la situación del pueblo mientras están en cautiverio. says, by the streams of Babylon, Dice, junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión en los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. there was the old songs of Zion. No habían de cantar los antiguos salmos de Sión. Of us, the lyrics of Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. sing. Cantadnos un cantar de Sión. How could we sing ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? forget you, Jerusalem? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. You know, if I remember you not, if I place not Jerusalem ahead of my joy, Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. we forget, Nosotros nos olvidamos de la tristeza del pecado. we forget Nos olvidamos does to us, lo que el pecado nos hace but the good o a dónde nos lleva. Pero las buenas nuevas es que Dios nos trae de regreso, of sin from this de vuelta de esa tierra de pecado, into communion with Him. para llevarnos a la comunión con Él. Y nos trae de vuelta en Jesucristo. Y es lo que leemos en Efesios 2, la segunda lectura de hoy. ¿Por qué hace Dios esto? Forget us? Why does ¿Por qué no nos olvida? abandon us? ¿Por qué no nos abandona? God is Leemos que Dios es rico en misericordia, que a Él nunca se le agota la misericordia, que esa fuente de misericordia por nosotros nunca se agota, nunca se cansa de perdonarnos. Puede que nosotros nos cansemos de perdonar a otros o incluso de pedirle a Dios que nos perdone. Los sacerdotes, el sacerdote en el confesionario puede que se canse, pero Dios nunca se cansa. Why? ¿Y por qué? Because the great Leemos por el gran amor que Él tiene por nosotros, dead in our que cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, to life with Christ. fuimos llevados de vuelta a la vida con Jesucristo, We were yet dead in mientras que estábamos muertos en el pecado, mientras que estábamos en cautiverio, en esclavitud en Babilonia. Él nos rescata. and understand the Y depravity tenemos que entender la depravidad de la esclavitud del pecado, que el pecado nos the world presents mata a golpes. El mundo lo presenta como libertad, joyful, como algo lleno de alegría, pero esa no es la experiencia humana. the good Samaritan, Es como la parábola del buen samaritano. beaten by robbers, El hombre es golpeado por los asaltantes, el buen samaritano se detiene a ayudarlo, to the end, lo cares for lleva a la posada y cuida de él to return y again. promete volver. It's an image of Christ Jesus. Esto es imagen de Jesucristo para nosotros. Walk on the other side of the road. Él no se va caminando por el otro lado del camino, sino que se acerca, To his nos lleva a la posada, a su iglesia, para que recibamos los sacramentos, para que seamos alimentados por la palabra de Dios. again. Y sí, va a volver. Hay una segunda venida en la que viene en la gloria, We are beaten by pero nosotros somos golpeados por el pecado, como aquel pobre hombre golpeado por los ladrones. our El humanity pecado that we hiere nuestra humanidad. Cuando estamos enfrascados en el pecado, es posible que ni nos reconozcamos a nosotros mismos como hijos de Dios, ya más. Nos deja muy distorsionados. we get blinded to its horror. Nos cegamos, We forget that it enslaves us. olvidamos que nos esclaviza. Cada vez que cometemos el pecado, es más fácil y nos apegamos al pecado y al final We'll push God aside hacemos todo de lado, hacemos a Dios de lado por el pecado, impulsados por nuestro egoísmo. We know that. Eso lo sabemos, The prodigal lo son sabemos. said, El hijo pródigo, ¿qué dice? blood
money on prostitutes. Él desperdicia el dinero, lo derrocha He's feeding the pigs, con malas mujeres, and he llega una hambruna returned to the father's house. a la nación, And he plans his come de la comida de los cerdos, decide regresar a casa de su padre y planea sus palabras para rogar disculpa. your son. But of course, Trátame como uno de tus empleados. No merezco ser llamado tu hijo. Ephesians tells us by grace Pero Efesios nos dice, por supuesto, que por la gracia han sido salvados, resucitados con Él, we've been que por la gracia Dios nos ha resucitado y resucitamos con Jesucristo. Y esa gracia, the parable of the prodigal son, en la parábola del hijo pródigo, son home, lleva al hijo a casa. working in him to Es la obra de Dios en Él que los llama de vuelta a la casa del Padre. Leemos que Él se puso de pie y fue donde su Padre, pero cuando aún estaba a la distancia, su Padre lo vio y tuvo compasión. Se levantó, describe the resurrection. That power of the resurrection similar a las palabras que se usan para describir la resurrección. El poder de la resurrección, el poder de la gracia, obró en la vida del hijo pródigo y lo llevó de vuelta al Padre. Y el Padre lo ve while he was yet at a distance desde lejos had compassion. y siente compasión de Él. Tires of forgiving us. Él nunca se cansa de perdonarnos. Nuestra tarea es The works of evil darle la espalda a las obras del mal, como nos dice San Juan, no preferir las tinieblas a la luz, things hates pues cada uno que hace maldad no va hacia la luz. sin. We're in that dark Cuando cometemos pecado, estamos en esa oscuridad. preference. Cuando It is aumenta nuestra preferencia por la oscuridad, nos enajena. Así que tenemos que estar dispuestos a recibir esa gracia de Dios que nos llama de vuelta. Efesios nos dice, the immeasurable nos muestra riches of his las infinitas riquezas de su gracia, su bondad hacia nosotros en Jesucristo, the kindness, the gentleness of God. la bondad de Dios, Doesn't forget la us. generosidad de Dios. Él no se olvida de nosotros. And this is Y not sigue, porque están salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios. Es todo un don. Los israelitas sufrieron cautiverio y fueron rescatados. held in bondage. Nosotros sufrimos cautiverio en el pecado y somos rescatados, y esto es un don. The sacrament of Y faith el bautismo y el sacramento de la fe, cuando somos justificados, merit this first grace of justification. podemos merecer esta primera gracia de la justificación. With the original Nacemos en el pecado, nacemos con el pecado original y absolutamente necesitamos entender esto, just isn't que icing on the cake. Jesús no es sencillamente We absolutely algo not something por añadidura. Lo necesitamos totalmente. by my efforts. No es algo que yo pueda obtener por mi propio esfuerzo. Es un don que nos es dado. Yes, we can Sí, merit grace, but even podemos merecer la gracia, pero incluso ello es por la gracia de Dios. we can't merit even No podemos merecer siquiera la perseverancia final. of Jesus Christ. Eso es don de Jesucristo para nosotros. Do all this. ¿Y por qué hace Él todo esto? Told in the gospel today, Leemos en el Evangelio de hoy. of the world, Pues Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. he loves us. Él nos ama, The world, he loves ama al mundo, ama su creación, save it all. quiere salvarlo todo y va a volver para presentar todo a su Padre Celestial, encendido de gloria, transformado por esa gracia, Kingdom that he's established. para presentar ese reino que Él ha establecido desde su cruz por la resurrección. Quiere presentarlo todo a su Padre. That the Father gave El us Padre nos dio a su Hijo para redimirnos a través del misterio pascual. We know these things, Sabemos estas cosas, but we nos enseñan estas cosas, know it, experience it in our heart pero tenemos que vivirlo, experimentarlo en nuestros corazones, in a deeper level. saberlo de manera más profunda. Teresa La Madre Teresa III wrote
en 1993 escribió una carta a su orden And she says these things y ella in this letter. She says, dice estas cosas en esa carta, las dice hermosamente. Les dice a sus hermanas, some of you still me have not preocupo que algunas de ustedes aún no han conocido realmente a Jesús, you and Jesus de uno en uno, a uno, ustedes y Jesús a solas. Puede que pasemos tiempo en la capilla, pero ¿alguna vez han visto con los ojos de su alma cómo Él las mira con amor? ¿Realmente conocen a Jesús vivo? No de libros, sino de estar con Él en sus corazones. ask for the grace. Pidan la gracia. Never give up Nunca se den por vencidas. contact with Jesus, Este contacto diario cercano con Jesús es not just the idea. la persona real, no solamente la idea. The devil Ella continúa. try to use the hurt Puede que el diablo trate de utilizar los dolores de la vida y a veces nuestros propios errores para hacerle sentir que es imposible que Jesús realmente les ame, cleaving to you. This is the que danger realmente está con ustedes. Este es el peligro of what Jesus de todas nosotras, pero es lo contrario de lo que quiere Jesús. No solamente que les ama, sino más aún, misses you anhela estar con ustedes, las extraña cuando no always, even when están cerca, las ama siempre, incluso cuando no se sienten dignas, cuando no están aceptados por otros, incluso por ustedes mismos a veces. Él es aquel que siempre las acepta. Hijas mías, no tienen que ser diferentes para que Jesús les ame. Basta con creer que ustedes son valiosas para Él. Preséntenle todos sus sufrimientos a sus pies. Abran sus corazones para que Él les ame tal y como son. Él hará el resto. so come to Jesus. Así que vayan a Jesús. Presentémonos a Él en oración. For the grace. Pidamos la gracia. For the grace that Pidamos know la gracia so loved. para saber que Dios amó tanto al mundo. Y creo que es especialmente poderoso también Our blessed pedirle a María, nuestra Santísima Madre, esa gracia. knew Jesus, Ella conoció a Jesús de la manera más cercana como su madre. him to us, Ella nos lo trajo a nosotros since it's the y podemos decir que en cierto sentido es el papel de las madres y las mujeres y la familia children to the presentar a los hijos al Padre. Ellas tienen esa cercanía natural, their flesh, provienen de su carne and they introduce them y ellas to the Father. Mary los introduced presentan al Padre. Heavenly Father, María nos presenta a nuestro Padre Celestial de forma especial. Así como ella trajo a Jesús a nosotros, ella nos trae hacia Jesús, ella nos presenta a Él. pray the rosary, Cuando uno reza el rosario, uno tiene que pedir esa gracia para conocer ese amor de Cristo en nuestros corazones, para verdaderamente poder experimentarlo, para realmente tener esa relación con Dios como Padre, como un Padre lleno de amor, He has done que everything nos for us, sent his Son. ama tanto que hace todo por nosotros y envió a su Hijo a redimirnos.